y las nuevas sanciones que el gobierno del presidente Donald Trump. Dice aquí Marco Rubio, Estados Unidos ha hecho un despliegue militar y ha liberado con miembros del equipo de María Corina Machado rescatados en la Embajada de Argentina en Venezuela. Solo unos minutos el Departamento del Tesoro anunció. Acaba de anunciar la detención del expresidente. Cómo Washington ha estado ejecutando acciones encubiertas que podrían ser el preludio de un movimiento más amplio contra Maduro y Canelo. En este análisis vamos a explorar tres aspectos fundamentales. Dicho sea de paso, el tercero es el que más me gusta. Primero, te mostraré cómo la reciente operación de rescate en la Embajada de Argentina en Caracas no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia. Segundo, analizaremos por qué la administración Trump intensifica sus acciones contra ambos regímenes y qué señales indican de que estamos ante un punto de inflexión histórica. Y tercero, te revelaré las grietas internas en ambos regímenes que están facilitando estas operaciones y por qué esto podría acelerar su caída. Son hechos documentados y operaciones verificadas que demuestran que algo mucho más grande está en marcha. Nuestra historia comienza con un acontecimiento que ha sacudido al régimen de Nicolás Maduro hasta sus cimientos. Estados Unidos acaba de ejecutar una operación especial en Venezuela para rescatar a 5 opositores que estaban retenidos en la Embajada de Argentina en Caracas. En la vivienda de Magali Meda ya estuvieron los agentes del régimen, pero la tarde de este viernes denunció en su cuenta de X que estaban allanando la casa de su mamá. María Corina Machado aseguró que la extracción de los rehenes mantiene al régimen de Maduro molesto. Los más sorprendidos de todos. Esto no fue una simple evacuación diplomática. Fue una operación encubierta coordinada entre servicios de inteligencia de Estados Unidos e Italia e Israel. Los rescatados fueron sacados en automóviles camuflajeados como vehículos de la policía venezolana, recorrieron medio país hasta llegar a la parte occidental, donde abordaron un avión disfrazado como una avioneta del tipo que utilizan los narcotraficantes del cartel de los Soles. Que se monta en el avión, salieron por avión, por supuesto, y habían 2 rescates, porque por un lado estaba el rescate de la gente que estaba en la embajada, pero también estaba el rescate de la mamá de María Corina, que estaba en otro lugar distinto. Entonces fueron 2 operativos para sacarlos y después de allí llevarlos a este aeropuerto, a un aeropuerto privado en las afueras de Caracas, donde estaba esperando un avión que ya había llegado previamente, con el nombre de una compañía, etcétera, o sea, disfrazado, digamos, ¿no? Y este avión inmediatamente se activó. Y por supuesto, como corresponde a este tipo de operaciones, hay especialistas en interferencia electrónica para evitar que los radares detecten la salida, para evitar las comunicaciones de las personas que están en el control de ese aeropuerto. Y entonces así es como se produce. Es decir, y por otro lado hubo también un equipo en tierra que examinó todas las rutas, porque también se consideró la posibilidad de sacarlo por vía marítima a través de las costas venezolanas y de ahí a un país, puede ser Aruba, Curazao, incluso Trinidad, pero esa vía resultó bastante más riesgosa porque había que recorrer un trayecto mucho más largo, complicado, ¿no? En cambio, la ruta que se examinó fue lo más rápido que se pudo, y hubo varios recorridos, numerosos recorridos, y ellos también utilizaron de acuerdo a la fuente con que estaba conversando sobre este tema, ellos utilizaron un carro o una unidad que disfrazaron como del SEBIN, ¿no? O sea, identificaron con todos los detalles. Por supuesto, se trataba de una patrulla falsa, pero eso fue la manera como ellos lograron llegar al sitio sin levantar inmediata sospecha, porque había gente ahí, personal del SEBIN o del DGCIM,
en tareas de vigilancia. De hecho, por cierto, me mandaron una fotografía de la gente que estaba vigilando y así es como se produce esta parte importante de la operación. ¿Y saben qué es lo más impactante? Todo esto ocurrió mientras Maduro estaba en Rusia reuniéndose con Vladimir Putin. Literalmente le sacaron a los opositores debajo de sus narices mientras él posaba para la foto en Moscú. Pero esto no es solo una humillación para Maduro, es una demostración de fuerza y que lo que es mucho más importante, una prueba de que el régimen venezolano está fracturado desde adentro. Porque, seamos claros, estas operaciones no habrían sido posibles sin la colaboración de elementos dentro del propio chavismo. Estamos hablando de una operación militar que requirió atravesar múltiples controles de seguridad, utilizar vehículos oficiales y evadir a las fuerzas de inteligencia venezolanas. El ex analista de inteligencia estadounidense John Schiffer lo explicó perfectamente. Y no olvidemos que en esta misma operación también rescataron a la madre de María Corina Machado, una mujer de 85 años que estaba prácticamente secuestrada en su propia casa y vigilada por agentes del SEBIN y la Policía Política venezolana. Esto es significativo por dos razones. Primero, demuestra que los Estados Unidos de América tienen la capacidad de operar dentro de Venezuela con impunidad. Y segundo, le quita a Maduro una importancia base de negociación y presión contra la líder opositora María Corina Machado. Pero esta operación no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia más amplia que ha estado desarrollándose durante meses y que ahora está acelerándose bajo la administración de Donald J. Trump. America is once again standing strong against the forces of... Desde que Donald J. Trump regresó a la Casa Blanca ha dejado claro que su enfoque hacia Cuba y Venezuela sería radicalmente diferente al de su predecesor, que sería, en este caso, Joe Biden. Y no se ha limitado a palabras, ha pasado a la acción con una serie de medidas coordinadas. El 5 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que obligaba a nada más y nada menos que a la petrolera Chevron a ceder las operaciones en Venezuela. Esto fue un golpe demoledor para nada más y nada menos que Nicolás Maduro, que había logrado revertir parcialmente la caída de la producción de petróleo gracias a esta colaboración. Donald Trump anunció este miércoles que pondrá fin a las licencias para la exportación de petróleo que su predecesor Joe Biden concedió a Venezuela y explicó que esas concesiones que beneficiaban a la petrolera estadounidense Chevron dejarán de estar vigentes a partir de este sábado 1 de marzo. Trump hizo el anuncio en un post de su red social Truth Social en el que se quejó de que el régimen de Nicolás Maduro no ha acelerado la deportación de los criminales violentos que, según él... Y por si fuera poco, Trump impuso un arancel secundario del 25% a cualquiera que compre petróleo venezolano, independientemente de donde se encuentre. Esta medida sin precedente ha aislado aún más a Venezuela en el mercado internacional. ¿Cuál ha sido el resultado? La economía venezolana, que ya estaba en crisis, está colapsando nuevamente. El Observatorio Venezolano de Finanzas reportó una inflación acumulada del 63.1% entre enero y abril de este año. El bolívar se ha devaluado en un 20% solamente en abril. Pero la estrategia de Trump no se limita a Venezuela. Cuba también está en la mira. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. En enero, Trump advirtió que no toleraría la presencia de bases de espionaje chinas en Cuba. Y según informes de inteligencia, China ha estado expandiendo sus instalaciones de vigilancia en la isla, algunos de los cuales pueden monitorear comunicaciones y actividades militares estadounidenses. El congresista cubano-americano Carlos Jiménez ha sido particularmente vocal sobre el tema, declarando que el régimen Castro Díaz-Canel debe ser aniquilado por permitir estas bases en territorio cubano. Y no es coincidencia que la operación de rescate en Venezuela haya contado con la participación del Mossad israelí. Israel también estuvo involucrado en el rescate de María Corina Machado, según varias fuentes, cuando fue brevemente secuestrada en enero de este año. Como lo vamos a hacer habitual, ahora estamos en el desafío darwiniano. Esta es la pregunta. ¿Fidel Castro formó parte
de la revista Time, fue portada en la revista Time como la persona del año en 1960. Si usted cree que es verdad, escríbamelo aquí abajo. Si usted cree que es mentira, escríbamelo aquí abajo también. Pero recuerde, al final de este video le diré si es verdad o es mentira. Todo esto apunta a una estrategia coordinada para desestabilizar ambos regímenes simultáneamente. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que estas operaciones sean posibles? Lo que estamos presenciando es el principio del fin para ambas dictaduras y la razón principal es que están perdiendo el apoyo de sus propias élites. Por ejemplo, en Venezuela, la evidencia de la traición interna es cada vez más clara. La operación de rescate en la embajada argentina es un solo ejemplo de lo más reciente, pero recuerden que hay muchos más. Venezuela acaba de anunciar la detención del expresidente de Petróleos de Venezuela, Tarek El Aissami. Por supuesto, esto es muy importante porque Tarek, quien fuera vicepresidente de Venezuela y ministro del petróleo, desapareció misteriosamente en el 2023. Meses después, fue acusado formalmente de conspirar con la oposición venezolana y los Estados Unidos de América. El exmilitar venezolano, conocido como el Pollo Carvajal, ya está aquí en Nueva York. Ha pasado su primera noche en prisión y se espera que hoy mismo comparezca ante un juez federal de la Corte de... Hugo Carvajal, jefe de inteligencia venezolano, decidió entregarse a los Estados Unidos de América y ahora está cooperando con las autoridades estadounidenses. Cliver Alcalá Cordones, ex general del ejército, admitió públicamente haber conspirado para derrocar a nada más y nada menos que a Nicolás Maduro. Y estos son los casos más notorios. Según fuentes de inteligencia, desde el 2019, más de 200 oficiales del SEBIN, la policía política venezolana, han desertado. Incluso Alexander Granco, teniente coronel de la contrainteligencia militar y responsable de cientos de torturas y secuestros, habría huido a China según informes recientes. Pero, ¿por qué está ocurriendo esto? La respuesta es simple: supervivencia. Estos oficiales ven que el barco se hunde y están buscando salvarse. La situación en Cuba no es muy diferente. El régimen Díaz-Canel enfrenta una crisis económica sin precedentes, con apagones diarios, escasez de alimentos y medicinas y un éxodo masivo de cubanos. Unos 3 años se habla de una nueva crisis migratoria en Cuba y ante el anhelo de miles de ciudadanos por escapar por el inminente colapso de este país caribeño. Distintas organizaciones. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas de los Estados Unidos de América, además de 425,000 cubanos han llegado a Estados Unidos desde octubre del 2021, una de las mayores olas migratorias desde que triunfó la mal llamada Revolución Cubana. Esta crisis ha generado tensiones dentro de la élite gobernante. Fuentes dentro de Cuba indican que hay divisiones entre los duros que quieren mantener el control a toda costa y los pragmáticos que ven la necesidad de cambios para evitar un colapso total. Estas divisiones se han intensificado por la creciente dependencia de Cuba hacia China, que muchos en la vieja guardia ven como una amenaza a la soberanía cubana. Y aquí es donde la estrategia de Trump se vuelve particularmente efectiva. Presionar. Simultáneamente, ambos regímenes están explotando estas divisiones internas y acelerando, por supuesto, su propio colapso. ¿Por qué? No nos engañemos. Cuba y Venezuela son interdependientes. Cuba depende del petróleo venezolano y Maduro depende de los servicios de inteligencia y seguridad de la dictadura cubana. Si uno cae, el otro queda extremadamente vulnerables y ambos están siendo presionados al mismo tiempo. Y entonces, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Basándonos en las evidencias disponibles, hay 3 escenarios posibles donde se va a desencadenar todo esto. Escenario número 1,
podríamos ver cómo operaciones encubiertas como la de la embajada en Argentina, estas operaciones tienen un doble propósito: rescatar figuras claves de la oposición y demostrar, por supuesto, la vulnerabilidad de los regímenes. Segundo, es probable que veamos más diserciones de alto nivel. A medida que la presión aumenta, más miembros de la élite gobernante buscarán salvarse negociando ¿con quién? Con los Estados Unidos de América. Y la tercera, no podemos descartar acciones más directas si la situación lo requiere. Trump ha demostrado que está dispuesto a usar la fuerza cuando lo considera necesario, como cuando vimos el asesinato del general iraní Soleimani en el 2020. En un ataque con drones ordenado por el presidente Donald Trump. Las carcasas de 2 vehículos calcinados marcan el lugar donde tuvo lugar el ataque en la carretera del Aeropuerto Internacional de Bagdad. El analista político Jan Bremmer señaló recientemente: la administración Trump parece estar siguiendo una estrategia de máxima presión contra Venezuela y Cuba, similar a la que aplicó contra Irán en su primer mandato. La diferencia es que ahora tienen más experiencia y mejores herramientas. Y no olvidemos el contexto regional. Brasil bajo Lula da Silva ha sido uno de los pocos aliados que le quedan a Maduro, pero incluso Brasil se ha distanciado después del fraude electoral del 2024. La respuesta es mentira. Aunque Fidel Castro apareció en la revista Time en 1959, la persona del año se le dio a Eisenhower en 1960. Así que dime tú si sabías esto que te estoy dando en esto que llamamos en nuestra sección el desafío darwiniano. México también, con la nueva presidenta Claudia, también está recalibrando su posición, y Colombia bajo Petro ha sido incapaz de mediar efectivamente en la crisis que está en estos momentos en Venezuela. En otras palabras, el aislamiento internacional de ambas dictaduras es casi total, y sin apoyo externo, su capacidad para resistir la presión interna y la externa es cada vez menor. Como dijo el historiador cubano Carlos Alberto Montaner, estamos presenciando el fin de las 2 últimas dictaduras comunistas del hemisferio occidental. La pregunta no es si caerán, sino cuándo y cómo. Como hemos visto, la operación de rescate en Venezuela no ha sido un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia para desestabilizar los regímenes, es decir, las dictaduras de Maduro y Miguel Díaz-Canel. La combinación de la presión económica, operaciones encubiertas y el aprovechamiento de las divisiones internas está creando una tormenta perfecta que podría llevar a cabo el colapso de ambas dictaduras. La pregunta ahora es: ¿cuánto tiempo puede resistir estas dictaduras? ¿Veremos una transición pacífica o simplemente un colapso violento? ¿Y qué papel jugarán los actores internacionales como Rusia y China en todo esto proceso? Lo que está claro es que estamos en un punto de inflexión. Las dictaduras de Venezuela y Cuba están más vulnerables que nunca y la estrategia de Trump parece estar dando resultados. Si quieres mantenerte informado sobre todo esto, sobre las noticias, las desarrollamos por acá crucialmente, que no verán en los medios tradicionales, te voy a pedir a ti que nos estás mirando aquí ahora mismo que te suscribas a nuestro canal y por supuesto que actives todas las notificaciones. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que veremos el fin de estas dictaduras en los próximos meses? ¿O piensas que encontrarán la manera de sobrevivir una vez más? Déjame tu comentario aquí abajo, que nos interesa muchísimo. Y si te interesa profundizar más sobre la situación de Venezuela, Cuba y todas las dictaduras alrededor del mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Comparte toda esta información para crear la expectativa de que estamos bastante cerca de liberarnos de todas estas dictaduras y nos vemos en un próximo video. Chao.